Dios se merece todas las alabanzas del mundo. Amén. Todas. Tú y yo hagamos que sea para alabar a Dios. Amén. ¿Quién quiere orar esta noche? Pero no se amontonen, uno por uno. Ok. José Carmen ora y ¿quién lee? Calixto lee. Perfecto. Oh, bendito Padre Celestial, en esta hora le damos las gracias por haber traído hasta aquí, Padre. Un día más que usted nos regala. Le damos las gracias, le pido que sea usted en esta hora, en medio de este servicio, que sea usted usando a su siervo, que pueda, para que él comparta su palabra, que nosotros podamos tener un corazón abierto, un corazón receptivo, podamos atesorar esa palabra en esta hora. Padre, le pido que sea usted usando al pastor y que es usted en medio de nosotros. Todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Filipenses 2. Vamos a Filipenses capítulo 2. La palabra del Señor dice así, Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado.
pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Palabra de Dios. Amén, gracias. La semana pasada hablamos acerca del sufrimiento, ¿verdad? Pablo está encarcelado y está animando a Filipos, pero Pablo pedía que se gozaran en las dificultades. Así es que Pablo les dice que se les ha concedido el Evangelio, además de creer y sufrir por la fe. Pero en medio de esto, él anima a la iglesia a mantenerse firmes. Entonces esta lección está conectada con el versículo 27 y 30, donde dice: pórtense dignamente del Evangelio, luchen firmes por el Evangelio. Eso es lo que va a conectar con el versículo 1. Por tanto, si es que Cristo los ha animado, si es que han sido consolados por su amor, si es que tienen comunión entre ustedes por medio del Espíritu Santo, si es que tienen afecto, si es que tienen compasión los unos por otros, si en verdad en ustedes hay estímulo, si hay consuelo de amor, si hay comunión del Espíritu, si hay afecto y compasión. Si esto es verdad, esa es la idea general. Si todo esto es cierto, entonces Pablo dice: completen mi alegría, estando todos de acuerdo. ¿Cuántos sí hay aquí? Sí es que, sí es que, sí. ¿5? ¿Cuál es el primero? Si han sido consolados, primeramente, ¿verdad? Segundo, sí. Si hay comunión entre los hermanos, ¿no? Si ha sido consolado por Cristo, ¿ok? Si es que hay comunión entre ustedes, entre la iglesia. Si hay afecto entre ustedes. Si hay compasión unos por otros. Miren cuántas características debe de tener la iglesia. Sí, sí, sí. Si es que Pablo dice: si esto es verdad, entonces completen mi gozo. Pónganse de acuerdo en lo mismo. Conserven el amor y la unidad del Espíritu y dedíquense a un mismo propósito, porque todos están en el mismo canal. ¿Sí o no? Si es que
si es que hay unidad, si es que se aman, si es que hay compasión, si es que hay misericordia, si es que han sido consolados. Hay suficientes razones para que la iglesia entienda lo que tiene que hacer. Completen mi gozo y dedíquense a un mismo propósito. Pongamos atención a esto. Si la muerte de Cristo los estimuló, hubo un cambio en ustedes. Si han sido consolados por su amor, si tienen comunión en el Espíritu, si hay afecto y compasión, entonces, si esto es realidad, convivan en un mismo sentir. Porque entonces debe haber unidad, compasión, amor, y este es el vivir de la iglesia. Ahora, si estas cosas están en ustedes, versículo 3, ¿qué dice? Ahí ya cambió la dirección. Íbamos en una dirección muy bien y ahora aquí hay algo que está cambiando el rumbo. No haga nada por egoísmo o por buscar reconocimiento. ¿Qué significa eso? Egoísmo o reconocimiento, ¿qué es? ¿Es qué? Envidia, orgullo. No esto, sino con una actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Pablo está preparando a la iglesia para lo que va a decir. El capítulo 2 de Filipenses es uno de mis favoritos. De toda la Biblia es uno de mis favoritos. Pero escuchen lo que está diciendo en este momento. Va a preparar para lo que va a decir casi enseguida. Que lo que tú hagas no sea por envidia o porque te vean y sea reconocido. Todo lo contrario, lo debes hacer, pero debes de considerar a los demás como más importantes que a ti mismo. En las dos acciones del versículo 3, ego y vanagloria tiene que ver con orgullo. Tiene que ver con autosuficiencia. Observe lo que él está diciendo. Desvía la mirada del Señor y él dice, yo puedo solo. ¿A veces hacemos nosotros eso, sí o no? Sí. Sí. Pero cuando nos apartamos de Dios, ¿qué te detiene a no pecar? Si te apartas de Dios, ¿qué te detiene para no pecar? ¿Estás apartado? Nada. Nada te impide, vas a entrar a pecar. Exactamente. Escucha lo que dije, ¿verdad? Si te apartas de Dios, ¿qué te detiene a pecar? Entonces, si estás apartado y no escuchas al Espíritu Santo, tú vas camino al hoyo. Los pensamientos de esta persona están cerrados y está ensimismado. Él no piensa en nadie más. Pablo dijo a los romanos, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, perdón. ¿Qué hay detrás del egoísmo y la vanagloria? Soberbia, orgullo. Alguien se puede sentir más que otros, pero en eso se escuda el pecado. Y las personas no pueden ver esto. Regresando al versículo, entonces, por el contrario, con actitud humilde, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que sí mismo. Humilde significa tener opinión modesta de uno mismo. Teniendo una opinión modesta de nosotros mismos, podemos considerar a los otros como más importantes. ¿Qué entienden ustedes por este enunciado? En actitud humilde, considera a los demás como más importantes que tú. ¿Qué entiendes ahí?
¿Qué es eso? Porque no dice nada más considera a los demás como más importantes. Dice en actitud humilde que tu acción primeramente tiene que ser diferente. Y después ahora considéralo. Considéralo como qué? Considéralo como a ti mismo. Dice, no, hay que leerlo, ¿no? Superior. Considéralo superior a ti, no como a ti mismo. Más importante que tú. Ah, ¿qué entienden ustedes por eso? Y aquí se va a poner bueno. ¿Le prestas el micrófono a José Carmen, por favor? Sí, el teléfono. No, pues muy simple y muy cortito, ¿no? Es una gran enseñanza de humildad. Humildad, ¿verdad? Entonces, debes ser humilde, pero debes de considerar a alguien más importante que tú. Esta es una escuela. Dios me lo bendiga, hermanos. Dice el apóstol Pablo que consideremos a los demás superiores A los demás, a mí mismo, o sea, a uno mismo, ¿verdad? A uno En mismo. referencia a ti. O sea, que yo no debo pensar en mí. Y el problema con nosotros es que pensamos mucho en mí mismo y no pienso en los demás. Correcto. Sobre todo en la iglesia, ese es el problema, que pienso mucho en mí, pero no pienso lo que le puedo provocar al otro, al hermano. Correcto. Nuestra conciencia a veces está cauterizada, como dice el apóstol Pablo, y a veces es cómo yo me siento y cómo yo me gusta, y aunque no importa si estoy molestando al otro o lo estoy haciendo mal al otro, y eso es lo que habla Pablo. Ojo lo que acabas de decir, porque es cierto, pero acaba de decir Pablo, si es que hay compasión, si es que hay misericordia, Si es que la hay. Por eso pregunta, si es que la hay, condicional. hagan eso. Sí, es condicional. Si es que hay, entonces alégrenme. Sí, Pero entonces si no hay, entonces Pablo no se puede alegrar. Porque hay un problema. Y el problema es que no se llega a ese punto. no se llega a ese punto, que luego no pensamos en los demás, pensamos en nosotros mismos. Y Pablo mismo en la carta de Romanos creo que dice que pensemos en los débiles, En los demás. que pensemos en el otro, pero verlo superior, no como débil, sino superior a ti. Como superior a Como ti. superior a ti. Hermanos, lo que está preparando él es que verdaderamente nosotros vayamos a una actitud de humildad. Porque lo que va a decir enseguida es el ejemplo más grande que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Lo más importante que podemos entender en el aspecto de quién es Jesús y quiénes somos nosotros. ¿Qué entiendes tú por más importante? Por ejemplo, el mundo tiene la humildad como algo bajo, y aquí Pablo nos está diciendo que dice, mientras estimamos a los demás como superiores, entonces tendremos naturalmente una preocupación por sus necesidades y preocupaciones. Este tipo de mentalidad que busca en el exterior nos llevará naturalmente a la unidad entre el pueblo de Dios. Si yo te considero a ti superior a mí y tú me consideras a mí encima de ti, entonces una cosa maravillosa sucede. Tenemos algo en común. Eso quiere decir entonces que ponemos atención a las necesidades de otra persona, ¿verdad? O sea, considerando más alto que yo, las palabras mirando qué necesita o poniendo atención a lo que necesita. ¿Esa sería mentalidad del reino? Sí. Por supuesto que sí. Jesucristo por su vida por nosotros. Por supuesto que sí. Eso sería mentalidad del reino. Entonces, ¿hay alguien más que quiere compartir eso? ¿Hay alguien más que quiere decir algo? ¿Qué significa para ti alguien más que consideres a alguien más importante que tú?
La importancia de tener a alguien más como superior para mí hoy es amarlo. Porque cuando amo a alguien es sin hacerle ningún daño. Y lo puedes entender. Sí, y ya puedo expresarlo. Al menos antes era difícil yo poder, para mí, estoy hablando por mí. Claro. Hoy en el Señor poco a poco me ha costado amar. Pero hoy en el Señor es fácil amar al que te puede abrir la puerta para amar, pero sí hay dificultad a veces. Y aquí es donde uno va aprendiendo a ver al otro como superior, que estás para servirle, estás para ayudar. Y más que nada al hermano en Cristo, primeramente. Entonces para mí eso es someterme y quedarme así como abajo para ayudar al otro. Correcto. Si llega una persona drogada o borracha, ¿qué tenemos que hacer con él? Llevarlo a Alcohólicos Anónimos, darle una para que se la cure, ¿no? Hermanos, es muy importante que podamos tratar a esa persona como muy importante. Es un ser humano, es una persona que necesita ayuda y por alguna razón llegó a la iglesia y probablemente está buscando del Señor y muchas veces la gente es corrida o sencillamente no es bienvenida a la iglesia. Y no, cuidado, nosotros tenemos la responsabilidad de tratar bien a cualquier persona, sea quien sea lo que sea. Y si se sienta contigo, bingo, tú fuiste el elegido o elegida para tolerarlo o tolerarla. ¿Por qué se sentó ahí al lado tuyo? Probablemente Dios quiere tratar algo contigo ahí, de tu amor y tu paciencia. ¿No creen? Dennis. Agregando un poquito a considerar a alguien más como mayor que nosotros, ¿verdad? Se me vino a la mente algo que hace mucho tiempo me pasó a mí, y el Señor pues obra y verdaderamente nos enseña verdaderamente a tratar a otras personas con ese amor que Él nos ha tratado a nosotros, mayor amor que cualquier otro, ¿verdad? Y es muy fácil entender ese amor de Cristo porque Él dio su vida por nosotros y es muy fácil entenderlo, muy fácil decir, ese es el ejemplo, pero cuando verdaderamente no lo has entendido, yo me acuerdo una vez que había alguien que estaba pidiendo comida y me pidió comida a mí y yo dije, "Man, si yo también no traigo para comer. Ando igual que tú. Ando igual y cómo. Pero ahí yo puedo ver que también en eso tú le puedes dar lo que tú traes, ¿verdad? No te está quitando más de lo que no tienes. Así es. Y también me recordó un ejemplo que me dio mi mamá hace muchos años que una vez dice que ella recién llegada aquí a Estados Unidos no tenía que comer también y llegaron unos hermanos y vamos a orar por usted, hermana, y se fueron, oraron y se fueron, pero ella me dijo, no, pues yo todavía me quedé con hambre porque no resolvieron y a mí eso hizo un clic porque cuando tú consideras a alguien más que tú, y en este ejemplo, ¿verdad? Que es muy sencillo, también, aparte de que oras y lo amas, también tiene que haber una acción ya de parte mía. Si yo sé que tiene hambre yo puedo alimentarlo, Claro. lo consideras, ¿verdad? Y eso es algo que en mi vida práctica yo creo que he tratado de aprender y creo que el Señor también obra de esa manera porque ahí ponemos en consideración a otras personas, Claro. no nomás ves nuestra necesidad cuando no tenemos. Eso debe ser, exactamente. 1 Corintios dice que nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Pablo prepara a la iglesia como el mayor ejemplo de humildad y sacrificio. Versículo 5. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo.
haya pues en ustedes este sentir, la actitud que tuvo el Señor, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró en ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo más alto y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este es el máximo ejemplo de humildad. ¿Consideran ustedes que fuimos importantes para Jesús? Sumamente importante. Él se despoja, va a la cruz y muere por nuestros pecados. Y ya sabemos todo lo que hace el Padre, le da el nombre más alto sobre todo, le da toda la autoridad, toda potestad. Él es el Señor, ¿verdad? Así es que por el acto de obediencia. Pero Pablo dice, si han conocido a Cristo, manténganse unidos por amor, en amor por el Espíritu. Consideren a otro como más importante que ustedes y tengan esta actitud que tuvo Cristo. Él se convirtió en siervo y era Señor. Estoy hablando de su humanidad, ¿ok? Y Él vino a servir. ¿Recuerdan cuando estaba en la última cena? Él tomó un traste, le puso agua y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Tomó la posición de siervo. ¿Cuánto más nosotros debemos ser esos siervos? Y tener esa actitud que Él tuvo, de humildad, de servicio, como Cristo. Este es un ejemplo para mí muy grande, hermanos. Que Él se despojó de su realeza, toma la forma de humano y entonces actúa como un esclavo entre sus discípulos. Esclavo. Ese es un ejemplo sin igual. No hay otro ejemplo en la Biblia como ese. ¿O hay algo que ustedes recuerden que sea parecido a eso? Recuerden quién es Jesús. Es Dios. Pero Él hace esto. ¿Qué tesoros pueden ver ustedes aquí? ¿Humildad? ¿De quién? Me imagino que de Jesús, ¿no? No hagáis nada por envidia o vanagloria. Antes bien con humildad. Y si vas a hacer algo, considera al otro como más importante que tú. Eso debe de golpearnos la cabeza. Ese es un tesoro. Que nuestras actitudes sean humildes con los otros. No soberbia. Iba a decir alguien algo. No sé si el hermano Daniel o alguien más. Iba a decir algo. ¿Le prestas el micrófono, por favor? Majestad, por supuesto. La majestad de Jesús.
Porque dice que siendo en forma de Dios, ¿verdad? Él ya existía, pero Él se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte. Oh, eso tiene mucha teología. Avergonzado, escupido, golpeado, claro. Y los historiadores dicen que lo más probable es que fue desnudo, avergonzado. Pero la obediencia lo llevó hasta lo más alto. Y Dios le da el nombre sobre todo. Y sobre ese nombre, todo mundo doblará las rodillas en algún día. Todo mundo. Y confesarán que Él es el Señor. Si no lo confesaron en vida, lo verán y, oh, Él es el Señor. Muy tarde. Miren cómo compara Pablo a Jesucristo ahora con la iglesia. Pero si hay esto, si hay esto, si hay esto, si hay esto, tengan el mismo sentir, alégrenme, porque esa es la vida de la iglesia. Si hay amor, alégrenme. Si hay compasión, alégrenme. Si hay unidad, alégrenme. ¿Qué otro tesoro ven? Dejemos fuera el egoísmo y la vanagloria, ¿no? Pero ¿qué onda con el considerar más importante al otro? Pablo lo que nos está invitando es a la acción, hermano. Correcto, a la A acción. la acción. Muy buen tema acabas de tocar, a la Sí, acción. nos está llevando a la acción. Si crees, ahora muestra. ¿Cómo llevamos eso a la práctica en la iglesia? Sirviendo a los demás, hermano. Sirviendo a los demás. Sí, sirviendo a los hermanos. Ok, sirviendo a los demás. Ok. Imagínense que lo sugieres. Dicen, pastor, vamos a hacer la limpieza profunda, nos vamos a encargar de limpiar todo, y a la mera hora, pastor, fíjate que no puedo ir. Pastor, fíjate que ya me falló fulano, mengano, perengano, ya no vamos a ir. Oh, bueno, hoy, mañana, tampoco. ¿Y pasado? Tampoco, menos. A ver, quiero preguntar entonces, ¿cómo consideramos más importantes a los otros? Porque servimos a los hermanos, sí, servimos a Dios, pero debemos de considerar más importante a los hermanos. Porque eso es lo que se trata. ¿Sí o no? Imagínense que yo les diga, hermanos, el domingo yo no les voy a predicar. ¿A qué les predica? A ver quién. ¿Cómo tomarían eso? ¿Qué desconsiderado el pastor? ¿No? Irresponsable, gracias, échale, sí. Sí, porque esa es la verdad. Oye, pastor, este es tu trabajo y no. ¿Qué onda contigo? Claro. ¿Y no estás predicando? Claro. ¿Cómo? Claro. Considerar importantes a los demás es servirles. Pastor, pero oye, es que no entienden, es que no agarran la onda. Ese no es tu problema. O no es tu trabajo, es el trabajo del Espíritu Santo. Miren, yo como pastor puedo hablar y hablar y hablar y ustedes no reaccionan. Yo no puedo hacer nada. Pero el Espíritu Santo sí. O el Señor. Y el Señor se va a encargar de ustedes. Porque ya que Él ya te habló de un lado, te habló de otro, subió el otro y ya te dijo, vino el otro y te volvió a decir y no hiciste caso. Después de varias, entonces yo me encargo. Y viene la vara. Servir a los...
Hermanos, si Jesús murió por nosotros, si hizo todo por nosotros, y lo único que nosotros hacemos es el servicio aquí. Entonces, ¿qué onda? Oye, y ahí le estás agregando todavía más, hermano. Porque tú te imaginas que yo venga y dices, ¿cómo trapeo yo? Soy el mejor. Trapeando. No. Yo soy el que mejor trapeo de todos. Oh, ¿de veras? No. O por envidia, él limpió, yo voy a limpiar mejor. No. No, claro que no. Oh, él predicó, yo voy a predicar mejor. No. No, en la iglesia no puede haber eso. Es la iglesia del Señor. Por eso empezó Pablo así. Es tan interesante la introducción. Completen mi gozo, que esto sea verdad, que la vida de la iglesia sea cierta. Si hay, ¿cuántos sí dijeron? 5. ¿Cuáles son? Si hay qué? Si el Señor los ha consolado. Si hay consuelo. Si hay comunión. Si hay afecto entrañable. Si se aman. Si hay misericordia entre ustedes. Está hablando entre la iglesia. Entre cada uno. Entonces, si eso es verdad, completen mi gozo. Y nadie busque sus propios propósitos, sino busque el bien del otro. Porque este es el sentir que hubo en Cristo. Easy, easy. ¿A poco no? Es maravilloso. Porque si Él se entregó, nosotros también, ¿no? Claro. Hermanos, lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia es prepararnos para la eternidad. Por eso le digo, no trate de panzar, pase bien. Panzó, de panzazo. No busques tus intereses, busca el del otro, busca el bienestar de tu hermano. Ayuda a tu hermano. No te lo truenes. Tengan una misma manera de sentir. Ámense, tengan un propósito, sean humildes y sírvanse uno al otro. Porque Jesús sirvió a nosotros. Oh, qué maravilloso es eso. Yo puedo decir gracias al Señor. Ahora fíjese lo que dice después, versículo 12. Amados, ustedes siempre han obedecido aún en mi ausencia. ¿Recuerdan cuántos años habían pasado? Ya por ahí habían dicho. ¿Recuerdan? Desde que se estableció y mandó la carta, 12 años habían pasado. Recuerden, 12 años y él dice, ustedes siempre han obedecido aún en mi ausencia. Pablo anima a esta iglesia, no lo regaña. Pero si se han mantenido esos 12 años y él reconoce que siempre han obedecido aunque yo no esté ahí, dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Cómo interpretamos eso? Recuerden el contexto que acabamos de tomar, ¿ok? No saquemos el contexto de afuera. ¿Qué acaba de decir? Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. ¿Cómo podemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor? Exactamente. Como hace la introducción Pablo y simplemente está reafirmando, puso como ejemplo a nuestro Señor, pero
Si seguimos en lo primero otro y lo conectamos con esto, es lo que Pablo, ocúpense de lo que le dije al principio. Eso O sea, es. ese es ocuparse en nuestra salvación. Eso es ocuparse. Sí, porque dice, yo sé que lo hacen, ¿verdad? Cuando yo estuve allí lo hacían, pero ahora que no estoy, no andan hipócritas o pensando que porque yo no estoy no van a hacer las cosas bien. No, hermano, ocúpense en lo que se fue al principio. Manténganse. Manténganse ¿verdad? en eso, ¿verdad? Porque eso es lo que dice ocúpense, ocupados en vuestra salvación, dice, con temor y temblor. O sea, las instrucciones que le di al principio, esos hermanos, mantenernos en la salvación. Correcto. Entonces, no podemos sacar de contexto este versículo. Debemos de tenerlo en el contexto inmediato y porque le está hablando a la iglesia de los de adentro. No está hablando a los de afuera. Se supone que son personas maduras, los filipenses han caminado 12 años, han madurado, han obedecido. Y él dice, ocúpense con vehemencia de su salvación. ¿Pero por qué? ¿Por qué no produce eso el Señor? ¿Por qué no produce el querer como el hacer? ¿Por qué? No estás obedeciendo, no te ocupas de las cosas que tienes que hacer. Te estás apartando. Y cuando te apartas, entonces te enfrías. Y estás descuidando tu salvación. Tu conducta, quiero que pongamos atención aquí, a la conducta que debe haber en tu salvación. ¿Ok? Estás descuidando la manera que debes de vivir. Porque tu salvación se debe reflejar de una manera que se vea. Así. ¿Puedes darle el micrófono, hermano, por favor? Porque es que no te oyen los hermanos que están conectados. Digo que la gente es lo que ve nosotros, nuestros actos, no nuestra fe. Por eso Santiago dice que siempre nuestra fe debe acompañar las obras. Correcto. ¿Verdad? Entonces la gente siempre está a expectativa de nosotros cómo actuamos y cómo reaccionamos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? No en lo que creemos, porque a veces pues eso no se puede ver, pero por medio de los hechos, Claro, ellos comprueban en lo que creemos, ¿no? cierto. Y en lo que hablamos. Eso así es. ¿A qué tipo de personas les insta a poner atención a su salvación? ¿A quiénes? A los creyentes, a los que saben, a la iglesia, a los que están adentro, ¿verdad? Correcto. Entonces, cuando una persona obedece, es Dios que se ocupa de él para guiarlo en el servicio. ¿Recuerdan lo que el pastor Carlos enseñó? Dios guía, enseña y da instrucciones, ¿verdad? Y aquí lo vemos. Él guía a la obediencia, pero ahora pide que se ocupen y se mantengan ocupados en reverencia. ¿Tú sabías que debías de tener en reverencia tu salvación? ¿En algo sagrado? Sí. Hermanos, eso es obediencia. Ahora sí, versículo 13, ¿qué es lo que dice René? Porque Dios es el que pone el querer como el hacer para su beneplácito. Dios es el que nos da todo. Pero entonces si no lo pone, ¿lo puso o no lo puso? A ver, esta es una buena pregunta. Si no lo está haciendo, ¿lo quitó Dios de ponerlo? ¿O ya no le da? ¿O qué está pasando? La persona no lo está haciendo. Correcto, la persona no lo está desarrollando. No lo quiere hacer. Todo. ¿Correcto? Cada vez que obedecemos, el Señor te va a dar más y más y más y más. Pero si no obedeces, no te va a dar.
No, no. Y lo escondió. Y el de 2 produjo 2. Y el de 5. ¿Y recompensas? ¿Cuáles fueron las diferencias? Buen siervo y fiel. Te di 2 y produciste 2. Te di 5 e hiciste 5. Quítenle al que le di 1 y dénselo a este que tiene más. Uf. Por algo será. Ahora sí te vamos a traer corriendo, Marcial. Pablo nos pone de ejemplo al Señor Jesucristo, ¿verdad? Claro. Dice, El máximo si ejemplo. hay alguna consolación en Cristo, Ajá. algún consuelo, algún amor, alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, Pasión. alguna misericordia. Si hay todo eso, por eso acá nos pone, yo así lo entiendo, y aquí yo apunté. Por tanto, si hay alguna... Cristo se humilló, humíllate tú. No hay manera para que no te humilles. No hay manera para que no sirvas. Cristo se despojó, te tienes que despojar. No hay manera que no ames. Y hazte obediente como Él Hasta la muerte. Perfecto. ¿Ves? Muy bien, Entonces, muy bien. Por eso, ahora, por eso te dicen el 13. ¿No haces eso? Entonces, no estás obedeciendo. Porque lo tienes que hacer, porque Pablo nos está poniendo de ejemplo al Señor Jesús. Si Él se humilló, ¿quién eres tú para no humillarte Claro, la clave está en la introducción del párrafo. ¿ves? Ahí está la clave. Entonces, yo apunté esto porque Muy bien. me llamó la atención. Hay que humillarse, hay que despojarse y hay que Perfecto. ser obediente hasta la muerte. Perfecto. Porque Pablo, por eso nos pone de ejemplo al Rey de Reyes. Si Él lo hizo, ¿quién eres tú Correcto. para no Entonces, hacerlo? asumimos que ya lo dio. ¿Verdad? El versículo 13 dice, porque Dios es el que pone el querer como el hacer para su beneplácito. Los sí, los 4 sí, ¿los dio o no los dio? Ya los dio. Si hay amor entrañable, si hay compasión, si hay misericordia, si hay unidad, ya los dio. Y entonces da las instrucciones. Y ahora la manera en comportarse, versículo 14. Esta es una cualidad que la iglesia debe de evitar. ¿Qué dice? Contiendas. Eviten murmurar, eviten discutir. Hermanos, esta es una instrucción. Y es algo claro. Eviten discutir entre hermanos. Qué horrible es estar discutiendo entre hermanos. Era una de las cosas por las cuales yo no quería estar en la red. Porque cualquiera discute por cualquier tontería. Pero, imagínense en la iglesia, bueno, no aquí, ¿verdad? Ya sabemos que aquí no es. Pero qué terrible, hermano, qué fue estar discutiendo. Ustedes no crean que yo, qué alegre me pongo cuando pásale al cuartito. No, para mí no es tan alegre eso, hermanos. Estar viendo que dos hermanos disputan, eso no es alegre. Eso es triste. Y está en contra de lo que Dios dice.
¿Cómo dice el versículo 14? Si hay discusión, entonces no están teniendo a la persona como más importante que tú. Esposos y esposas. ¿Tu esposo es más importante que tú? ¿Esposa? ¿Tu esposo es más importante que tú? Yo sé que Celina sí. José dijo aquel día, no, yo no estoy ahí todavía, espérenme. Pero si tu esposo es más importante que tú, que se vea, que se note, gracias. Prepárele su desayunito en la mañana. Contéstale bien a tu esposo. Hermanos, es tan importante que nosotros podamos vivir una vida de acuerdo a la palabra. Es tan importante. Hoy está viendo algo tan interesante que decía, el que predica la palabra de Dios está en peligro. Y yo dije, wow, sí, por supuesto. Porque está en peligro de, si tú no das bien el mensaje, tú estás en problemas. Yo estoy en problemas. ¿Verdad? Pero el receptor, si yo estoy dando la palabra como es, pero el receptor no recibe la palabra, el que está en peligro eres tú. Ay, ay, ay. Entonces yo me quito la responsabilidad y la pongo allá. Y ustedes son responsables de lo que acaban de oír. Entonces, si tu esposo es importante, que se vea. Si tu esposa es importante, llévala al mall. No, no es cierto. No es cierto, no la lleven al mall. No, atiéndanla. Hagan lo correcto con ellas. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Y no las maltraten, por favor. Atiendan a sus mujeres. Y entonces, apliquemos la segunda. No discutan. Ningún amén aquí. Ningún. Versículo 14. Hagan todas las cosas sin murmuración ni discusión. ¿Qué son todas las cosas en la iglesia? ¿Incluirá el matrimonio? Sí, claro que sí. ¿Incluirá tu vida de familia? Sí. ¿Incluirá tu vida de trabajo? Sí. ¿Incluirá tu vida de iglesia? Sí. Todo es sí, 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 sí. Haciendo esto, no habrá nada que se les reproche. Y sean sencillos, dice. Hermanos, si nosotros hacemos lo correcto, no va a haber nada en contra de nosotros. Pero si ya traes bronca con la esposa y la esposa también ya te agarró, ay, no, hombre. Si te agarró de costal, igual. No, ese es un problemón, un problemón. Para que sean hijos de Dios sin tacha en medio de una generación perversa y torcida. La iglesia es la que da la directriz. La iglesia es la que da el ejemplo. Nosotros debemos ser ejemplo de muchos matrimonios allá afuera. De tus vecinos, de tus familiares. La gente debe ver tu matrimonio diferente. Tu persona la debe ver diferente. Pablo dice, sosténganse en la palabra para que yo me gloríe el día de Cristo. Eso le dijo a Filipenses, pero también a nosotros. Aunque Pablo se ha sacrificado para servir a Dios, se alegraba de esto. Y él dice, alégrense conmigo también. ¿Qué cosas se entienden en esta porción?
ocúpense de su salvación con temor y temblor. Si tú amas a Dios, tendrás reverencia por Él. Pero cuidarás tu caminar. Ok, ¿qué aplican? Muy callados hoy. Yo sé que están pensando, pero ¿cómo? Me gusta cómo dice Pablo, siempre han obedecido en mi ausencia. Así que así ocúpense. Si han obedecido en mi ausencia, así ocúpense, con temor y temblor. Porque Dios pone las ganas en nosotros. Claro, así es. Ahora repítelo, por favor, hermano. Dice el apóstol Pablo que debemos alumbrar como luces, ¿verdad? En medio de un mundo oscuro. Entonces, si Dios es el que produce esa luz en nosotros, hermano, nosotros debemos alumbrar. La tienes que dar a fuerza. Y sin necesidad de andarlo gritando, porque como le digo todo, la luz da testimonio en sí misma de que es luz. Claro. La gente la ve que brilla y obviamente de lejos se ve que es una luz. Entonces nosotros no tenemos que gritar y andar diciendo a todos o gritando en las calles, aleluya, gloria a Dios, amén. No. Para que sepa que soy creyente. Claro. No, mi forma de actuar es la que va a dar testimonio de eso, como le digo yo, y eso es lo que nos hace alumbrar. Tu testimonio, ¿verdad? Sí, es lo que Dios ha puesto en mí, luz. Por lo tanto, yo debo alumbrar. Correcto. ¿Verdad? Que nuestros matrimonios sean verdaderos entonces. Toda nuestra vida, hermano. Claro. Como soy en mi casa, debo ser en la iglesia. Y Correcto. debo ser en la calle, hermano. De acuerdo. Sí, porque te acuerdas también que dice Pablo en Gálatas que contra todos esos frutos del Espíritu no hay ley. No hay nada que te No condene. hay nada que me condene. Los del mundo pueden criticar, pero si haciéndolo bueno soy criticado, mejor que... Está bien. Pero delante del Señor no hay nada que te No hay condene. nada. No hay condenación. No hay condenación. Pero en las cosas de la carne, ¡ay, papá! Cuidado. Cuidado. Condenación. Entonces sí, aquí Dios es el que me ha puesto luz y nos ha puesto como luz y debemos hacerlo tal, alumbrar. Pero me gusta que dice, sean irreprensibles para alumbrar el mundo. ¿Qué será eso, irreprensible? Sin tacha, sin tacha. Que no haya nada que te avergüence. Que seas honesto. Que camines con el Señor. Híjole. ¿Correcto? El pueblo murmuraba. Y además era malagradecido. Claro. Por eso les decía, imagínense las discusiones, los problemas. ¿Con quién estaban discutiendo? Pues el pueblo de Israel con el Señor. Se le ponía al Señor. Y te estás poniendo a Sansón. Con Sansón a las patadas. Así es que sean irreprensibles. Pablo estaba pronto a morir, pero él se alegraba de servir a Dios y de ayudar a la iglesia de Filipos. Hagan todo sin murmurar ni discutir, para ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios, como luces en una generación torcida y perversa. Manténganse en la palabra y me alegraré que no fue en vano mi trabajo. Aunque me sacrifiquen, yo me alegraré de servirles. Compartan conmigo esta alegría. Hasta aquí tenemos dos ejemplos. Ejemplo de Cristo de humildad como siervo
y las instrucciones para los filipenses cómo hacer las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Pablo va a traer el ejemplo de dos colaboradores. ¿Quiénes son? Y Epafrodito. ¿Dónde estaba Pablo? En Roma, encarcelado, ¿verdad? Pero entonces él dice aquí, espero pronto enviar a Timoteo para saber cómo están ustedes. Y recuerdan que no había internet, no había teléfono celular. Entonces alguien tenía que llevar el mensaje. Y dice, espero pronto enviar a Timoteo para saber cómo están ustedes y me aliente su condición. Pues es del mismo sentir y el único que está interesado como yo en ustedes. ¿Qué ven ustedes ahí? De acuerdo al contexto inmediato a lo que acabamos de pasar, ¿qué tiene que ver Pablo y Timoteo en lo que acabo de decir? De acuerdo al contexto inmediato. Versículo 20, ¿no? ¿Qué dice? ¿Tiene esas cualidades? ¿Cuáles? Por ahí vas. Ah, muy bien, muy bien. Tiene todas esas cualidades. Perfecto. Por eso les está diciendo, él tiene las cualidades. Él tiene las cualidades que acabamos de preguntar acá arriba. Así es. ¿Verdad? Sí, así es. Sí. Si hay todas estas cualidades, iglesia, hagan mi gozo completo. Así es. Pero aquí les mando uno que es un gallo. Que tiene esas cualidades. Tiene las cualidades. De ser, Y ahí les va. de ser servidor de los demás. Perfecto. Iba a decir algo el hermano René. El único que cumple los requisitos, ¿verdad? Tiene el mismo sentir. ¿Podemos entonces concluir que Timoteo tenía el sentir que tenía Jesús? No hay otro. Ajá, no hay otro. Claro. Entonces, este es el único que tiene el mismo sentir y está preocupado por ustedes. Uf, wow. Y ahora lo va a reafirmar en el versículo 21. Porque todos buscan sus propios propósitos e intereses, no los de Cristo. Punto. Espérenme ahí. ¿Cómo andamos ahí? ¿Buscamos nuestros intereses o buscamos los intereses de Cristo? Mitad y mitad. Gracias por tu sinceridad. Ok, miren, es muy interesante esto, porque ya nos dio ejemplo, ya nos dijo cuáles son las cualidades que debe tener la iglesia, ya nos dio el ejemplo de Jesús. Después dice, haya este sentir en ustedes. Y ahora va a presentar a dos gallos. Y lo confirma en el versículo 21. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Pregunta, ¿cuáles son los intereses de Cristo? ¿Qué le interesa a Cristo? ¿Salvar al perdido? ¿Qué más? Perdonar y salvar. ¿Qué más creen que sea el interés de Cristo? Sí, claro, la obra salvífica, claro, sabemos que a eso vino, pero que se reconcilie el hombre con Dios, sí, la obra salvífica, pero denme un poquito más, no sean así. Denme un poquito más. ¿Tener una relación con nosotros? Sí, claro que sí. Unidad, muy bien, ya lo dijo acá, ¿verdad? Tenemos que referirnos al contexto. Que haya unidad. ¿Qué más le interesa a Cristo? Que haya amor. Muy bien, eso le interesa a Cristo. ¿Qué más?
Que seamos misericordiosos, que seamos humildes. Eso le interesa a Cristo. ¿Qué más le interesa a Cristo? Obediencia, que tengas amor por los demás, que haya compasión y misericordia. Claro, eso le interesa a Cristo. Debemos ser como Él. Que seamos humildes. Porque esa es la bondad de Dios. Es agradable y perfecta. ¿Verdad? Versículo 22. Pero ustedes conocen el trabajo que Timoteo ha hecho, que ha servido conmigo para extender el evangelio como un hijo sirve a un padre. Timoteo fue un discípulo de Pablo y era hijo de Dios también, que amaba la obra y a los hermanos. Pero aquí llama la atención cómo Pablo resalta esto. Ayuda en el evangelio como un hijo ayuda a un padre. Era una relación muy apegada. Timoteo ayudaba mucho a Pablo. Se trataban como familia. Sirve como hijo, sin reservas. Así sirvió Jesús, como hijo, sin reservas. Pero entre Pablo y Timoteo había una familia, que es lo mismo que debe haber en la iglesia. En la iglesia somos una familia. Debe haber comunión, debe haber compasión, misericordia, debe haber todo lo que acabo de decir. Pablo dice que quería enviar pronto a Timoteo, pero también él quería ir a verlos. Él quería estar ahí con ellos, porque se alegraba de los filipenses. Y el versículo 25 presenta el otro gallo. ¿Quién es? Epafrodito. Creía que era necesario enviar a su hermano y colaborador, compañero de milicia, servidor de sus necesidades. Ese es otro que está pegadito a Pablo. Dice que también Epafrodito añoraba a los filipenses, pero se enfermó y casi se muere. Pero Dios tuvo misericordia de él y de mí para que no me entristeciera. ¿Se imaginan que se le hubiera muerto Epafrodito? Se entristece. Pero no, dijo, no se lo llevó para que no me entristeciera. Así que se los envié pronto para que al verlo ustedes se alegren de él. Así que, hermanos, recíbanlo con todo gozo y ténganlo en alta estima a los que son como él. ¿Cuántos Timoteos y Epafroditos hay aquí? No se amontonen. Bueno, la voy a poner más fácil. ¿Cuántos Pablos? ¿Qué pasó? Pero si ven la relación en el trabajo del evangelio. Hay una familia que está encargado de llevar a los demás la luz. Bien dijo René, somos una luz para alumbrar a los demás. Claro, claro. Somos una familia, claro. Que hay amor, claro que sí. Compasión también. Misericordia, claro que sí. Y eso lo tenemos que entregar. ¿Le prestas el micrófono, hermano, por favor? Porque no oyen los hermanos en la red. Todo eso lo tenemos que dar, hermano, porque al fin y al cabo no es mío. Es de él. Escrito está, Dios me lo ha dado. Así es. ¿Verdad? Y como así como el que le dio 5 talentos, o el que le dio 2, yo tengo que producir. Claro. Recordemos que el patrón para el que trabajo no pierde, hermano. Nunca va a perder. Nunca va a perder. Y Más a fácil que nosotros pierda se yo. nos olvida eso, Claro. que nos va a pedir cuentas y pensamos que se le va a pasar por alto. No, hermano, mi patrón no pierde. Él No, siempre claro gana. que no. Nunca va a perder. ¿No? Y si pierdo, va a ser yo, no él. Así es. ¿Consideran ustedes que estos dos gallos estaban entregados a la obra y al servicio de Pablo? ¿Consideran que ellos tenían características de Cristo? ¿Consideran que ellos no buscaban lo suyo? Ellos buscaban el bien de los demás. ¡Qué hermoso!
¿Qué características podemos resaltar de Timoteo? Vamos a analizar primero a Timoteo. ¿Qué podemos resaltar de Timoteo? Me quedan 2 minutos. Amor, humildad, misericordia. ¿Consideran que era un mensajero fiel, que no alteraba el mensaje? ¿Ok? ¿Se interesaba en el bienestar de los filipenses? ¿Los amaba? ¿No buscaba sus intereses sino los de ellos? Y tiene características de Jesús. Era un servidor del Evangelio. Características de Epafrodito. Mensajero y servidor fiel también. Era leal. Era estable. Estuvo con Pablo por años. Se sometía a Pablo y era confiable. Epafrodito también amaba a los filipenses, porque lo llama hermano, colaborador y compañero. Era confiable. Y cuando se enfermó, sentía que se moría. Epafrodito no buscaba aplausos, sino servir. Amaba a la iglesia. Pablo pide que lo reciban con gozo y estimen a las personas que son como él. Los dos no buscaron sus propios intereses. Se entregaron y sirvieron a la iglesia. ¿Qué dice en el 25? Lo ayudaba para todos lados. Así es. Era confiable. Los dos tenían características de Jesús. Correcto. Entonces, ¿Pablo tenía características de Cristo? Sí, ok. Entonces, concluimos que Timoteo tenía características de Cristo. Epafrodito tenía características de Cristo. Pablo tenía características de Cristo. ¿Tú tienes características de Cristo? Convencidos. Claro que sí. Sí, claro que sí. Claro. Eso. Miren, lo importante aquí es que ustedes se crean esto. Claro, claro, esto así es. Gloria a Dios. ¿Podemos aplicar como ellos la fidelidad? ¿Sí o no? ¿El servicio? También. Otra vez, ¿el servicio? También. No están muy convencidos ahí. ¿El amor? ¿La entrega? ¿Confiables? ¿Nos sujetamos a la autoridad de la palabra? Amén. Debemos. Ok, ¿qué se llevan esta noche? Wow, no. Hijo, qué maravilla es este capítulo, es uno de mis favoritos. El capítulo 2. Marcial, ¿le puedes dar el micrófono, por favor, a la hermana Maricela? Es una maravilla lo que hizo Jesús por nosotros. Préndalo, hermana, por favor. Me llama la atención el 12, 12. cuando dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y yo estaba escribiendo aquí en mis notas que dice que cuando dice que me ocupe, lo agarro para mí, que me ocuparme en la salvación con temor y temblor, es ocuparme en la obediencia a Él, en todo lo que yo sé que debo de hacer y también en lo que no debo de hacer. Eso es Muy bien. Ocuparme, y ese paso de obediencia me lleva camino a la santificación para con Él. Correcto. Y ¿qué más escribí? Y dice: y el mismo Pablo se esforzaba, él no pretendía haberlo alcanzado todo, sino dice: yo prosigo a la meta, como dice más adelante, nos va a hablar el capítulo 3, el versículo 13 y 14, que lo voy a leer.
Dice, hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Maravilloso. Eso me llevo y me llama la atención. Maravilloso. Estamos de acuerdo que entonces este versículo no está hablando de pérdida de salvación, ¿verdad? Está hablando de animar que sigan en ese camino vehemente para mantener su salvación intacta, para mantenerse como deben de ser, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí, hermano. Un mensaje de la red. Sí. Nuestra hermana Jovita puso que ella se iba a llevar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Amén, claro que sí, Jovita. Todos tenemos que llegar a esa estatura, la estatura de Cristo. Y en otras palabras, es llegar al carácter de Cristo. Que podamos amar, tener misericordia, compasión, como Cristo. ¿Verdad? Y es de que, déjenme terminar con este versículo 12. Así que, amados míos, así que, lo voy a leer con comas, puntos. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí hay un punto y coma. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas estas cosas y todo lo demás. ¡Ay! ¡Qué maravilla! Yo no sé usted, pero a mí me alegra mucho la palabra de Dios. Gloria a Dios. Demos gracias esta noche. Bendito Dios, tú que eres tan maravilloso, tú que eres tan bueno, Señor. Damos a ti las gracias porque fuiste a esa cruz para perdonar nuestros pecados, Señor. El pago lo teníamos que hacer nosotros, pero tú tomaste nuestro lugar y nos has perdonado, Señor. Damos toda gloria, honra y alabanza a tu nombre, Señor, reconociendo tu bondad y tu majestuosidad, Señor, que no te aferraste y tomaste ese cuerpo para entregarlo en el sacrificio. Gracias, Señor, por esta noche que nos has regalado, lluviosa, pero nos llevamos Filipenses capítulo 2. La obra que has hecho, Señor. El ejemplo más grande de humildad que puedo ver en la Escritura. Tú mismo, Señor. Lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor. Te pido que lleves con bien a mis hermanos. Llévalos a casa con bien, por favor. Aparta todo accidente de ellos. Y también te pido que ayudes a los hermanos que están conectados en la red y supla sus necesidades. Guárdalos también, Señor, y pedimos por sus necesidades. Protege a los esposos en el trabajo mañana y en lo que queda de la semana. Protege a las esposas y a los niños. Y gracias, Señor, por cuidar nuestra iglesia. Gracias por cuidar a cada familia de esta iglesia, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy hablé con un pastor y por la situación que ha pasado, su iglesia se ha quedado con 10 personas nada más. Yo dije, Dios mío. Así que sigamos orando, hermanos. Sigamos orando y que Dios nos ayude. ¿Ok? Están despedidos.